Madre, no me riñas, que ya nunca vuelvo a ser malo. No me riñas, madre, que ya no vuelvo a llenarme de barro. Madre, no me riñas, que ya no vuelvo a manchar mi vestido blanco. Madre, cógeme en tus brazos, acaríciame, ponme en tu regazo. Anda, madre mía, que ya nunca vuelvo a ser malo. Así, y arrúllame, y cántame, y bésame, duérmeme, apriétame en tu pecho con la dulce caricia de tus manos. Anda, madre mía, que ya no vuelvo a llenarme de barro. Madre, ¿verdad que si ya no soy malo, me vas a comprar un caballo blanco y muy grande, como el de Santiago, y con alas de pluma, un caballo que corra y que vuele y me lleve muy lejos, muy alto, donde nunca pueda mancharme de barro mi vestido nuevo, mi vestido blanco? Oh, sí, madre mía, cómprame un caballo grande como el de Santiago y con alas de pluma, un caballo blanco que corra y que vuele y me lleve muy lejos, muy alto. Que yo no quiero otra vez en la tierra volver a mancharme de barro. Si a lo largo de la pintura la mujer ha sido la diosa suprema y el hombre el hacedor de sus designios, el caballo ha sido su soporte. Gana y pierde batallas, es portador de noticias y raptor de vírgenes. Es la máquina, el instrumento del que se vale el hombre, pero a la vez el movimiento que lo arrolla. Símbolo onírico, muerte, futuro, deseo, subida al cielo. La dinámica del universo, que es movimiento, está impreso en mí y también está como característica en la paleta, en el manejo que hago yo abstracto de los elementos. O sea, pintar con colores es para mí esencial por una razón, porque es el elemento más completo e intemporal, dado que el universo es energía. La energía es luz y la luz se descompone en el prisma, que lo hemos aprendido en la escuela, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que te pones en la paleta la luz, o sea, en su versión colores, empiezas a manejarlos, si tienes dotes y intuición y
te funciona todavía bien la neurona. Entonces empiezas a manipular en la paleta y estás entrando en el misterio, porque el misterio es el universo en toda su plenitud. A mí no me ocurre nada, no tengo ni clarividencia, ni sueños premonitorios, ni nada, pero sin embargo me ocurre una cosa muy interesante. Es que en algunos estados soñolientos después de comer, o en que te quedas traspuesto en ese estado que llaman de duermevela, pues te quedas así y parece que penetras en otro plano. Y entonces encuentras el sentido esencial, por ejemplo, de un caballo, una persona y un automóvil o un árbol. Ves el parentesco que tienen, pero que luego sales y solo recuerdas la sensación de verdad, pero no lo puedes explicar. Quizá esto es real. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que yo estoy penetrando en una dimensión a través de ese estado de duermevela que es más real que nuestra presencia cotidiana. Entonces, también en la pintura, cuando realmente la manejas como una abstracción verdadera, no como unos gestos de manchas, que es pura anécdota, en el fondo estás penetrando en ese mundo, en esa cuarta dimensión. ¿Y qué ocurre? Y esto es importante lo que voy a decir, mi actitud ante el lienzo y los colores, es que no debo emplear la mente racional nada más que para ver lo que estoy haciendo. Y la mente racional, los sentidos, observan otro valor más intemporal, que es la intuición. Entonces, los hechos que ocurren en el lienzo responden a otras leyes que vienen de este plano que no es de la razón. Si yo quiero contar algo, ¿por qué digo no trato de contar nada? Coño, pues qué contradicción. Pero es porque sé que si, como parto de la inocencia quiere decir la mente no intencionada, porque yo me pongo en los brazos de la luz, como los católicos en en el regazo del Señor, ¿no? Hay un paralelismo en las cosas, ¿no? Bien, quiero decir que mi pintura va por ahí. Por eso, el pintar, yo solo puedo pintar en la acción, porque en la acción no hay pensamiento, sino que el mismo pensamiento está en el hecho de la acción, que obedece a un impulso interno de la intuición, que es más amplio en conocimiento que la razón. ¿Qué ocurre? Que el gesto responde a una reacción del impulso intuitivo. Entonces yo hago un gesto, incluso me he visto haciendo, sin pintar, haciendo así con la espátula, porque en ese momento yo estaba encontrando, proyectando la intuición a poner ese elemento, ese espacio color, como se decía hace décadas, que necesitaba el cuadro verle, ¿no? Entonces, ese ritual responde en realidad, a un hecho del trabajo de la intuición, ¿no? Nuestro enemigo es el miedo y el amor, porque el miedo en la vida cotidiana nos hace fracasar en cosas. Y en pintura pasa igual. En pintura, si tienes demasiado amor a algo que has conseguido, ese amor te frena. Y resulta que lo que tienes que hacer es seguir pintando, y a lo mejor el cuadro en su evolución interna va yendo en una intención
que lo que era antes bueno lo tienes que borrar para respetar lo que ha salido después, que es mejor. Pero lo que ha salido mejor es porque lo ha inspirado lo que estaba antes. Es progresar por superar el afecto hacia un trozo del cuadro. Y otras veces superas el cuadro y lo enriqueces por superar el miedo. Dice, no lo toco porque está bien. Pero otras veces dices, no tengo valor para tocarlo porque tienes miedo. Las dos cosas son malas. Un cuadro solo no puedo pintarle. Me saldría la castaña más horrorosa porque ya estoy condicionado. Pinto 20 cuadros a la vez. Porque sin fracaso en 2, a lo mejor acierto en 1. Y ocurre, hay un proceso progresivo. Voy, según crece, pasa el tiempo, voy siendo tener más aciertos, porque me voy metiendo más en la magia de la pintura, el desarrollo intuitivo es mayor, lo que la experiencia que has tenido en los anteriores, pero no como recuerdo para ponerlo en un lienzo, sino como meditación, como ejercicio de purificación, te va llevando a ver con más lucidez. Sueñas que sueñas que sueñas y tendrás que despertar de un sueño, sueño de un sueño que no acabas de soñar. Piensa, por ejemplo, que compras un aparato que te lo vende ya organizado de una determinada manera, forma y que hace unos determinados ruidos. Y encima suma el tiempo que convives con un aparato de estos en vez de vivir más tiempo con tus hijos o con tu mujer. Te das cuenta que convives más con estos materiales y elementos que desconoces totalmente. Te meten una máquina dentro que no tiene conexión con ninguna contigo, pero que tocas y palpas y sientes diariamente muchas horas. ¿Cómo puede eso funcionar en la mente humana? Yo creo que es terrible, ¿no? Si te acuerdas, comentábamos una vez un poco lo que eran las herramientas antiguas, ¿no? El labrador antiguamente pues, no se ponía sus mangos, afilaba sus guadañas, etcétera, ¿no? Hay una especie de, pues, no sé, de conversación con la materia en función del campo, de su convivencia con muchas cosas. Eso, por ejemplo, se ha perdido ya, ¿no? ¿Cómo recuperamos la herramienta como uso? Eso sería... Es una pregunta que yo me hago siempre, ¿no? Y encima, si lo pones en movimiento con sus ruidos y con sus gestos, pues tu sensibilidad se está deteriorando o está cambiando de forma de ser, ¿no? Los colores lo mismo, ¿no? El ejemplo de antes, la herramienta de campo y de uso, el color lo cogía integrado con la naturaleza, con el uso, con el sudor, con el desgaste. El hierro se oxidaba, se pulía, etcétera, ¿no? Ahora te hacen una cosa que te llene de momento el color, que está programado para que se vea una imagen de televisión o que tú la consumas mejor visualmente y no tiene nada de relación contigo. O sea, es un color producido visualmente sin ningún entorno de tu afecto personal hacia los colores, ¿no? O sea, estás fuera de tu contexto humano, ¿no? Y eso pues tendrá que tener su reflejo de alguna forma. Somos inconscientes de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Nos guían.
mercado de truchones poderosos y besugos eclesiásticos, donde tomé apuntes en movimiento entre la carga y descarga de la vida, donde la madrugada fue descanso de putas y camioneros, donde el mandil a rayas verdes y negro era un pegamento con escamas. Qué rápido transporte del deterioro. Quedan mordidos los muros, con gresite de churretones pintados por algún chaval que se coló buscando su pelota de goma y escondido orinó la destrucción del poder. ¿Cómo puedo dar sentido a este vacío de polvo y lucernario? Hemos arrasado una vez más nuestra historia del inconsciente. Solo puedo detenerme en rebuscar una antropología ciudadana, entre ropas deshechas, ventiladores y cámaras frigoríficas, taquillas y revisión veterinaria, nombres de imprenta, consuma y sigue de un buen negocio. Si te fijas, cada lugar o parcela de venta tiene un confesionario central. ¿No crees que sería el lugar donde estaba la caja fuerte? Esto es una cárcel de besugos y truchones poderosos y estos son sus restos. Se vuelven a olvidar que los restos somos nosotros. Sin darse cuenta tenemos un monumento a la castración. Recuerdo a Pasolini y veo que continúa denunciándonos la lucha contra cualquier tipo de poder. Para mí es un ejemplo de artista con su tiempo y compromiso con él. Estamos entre espacios carceleros que derrumbar. Te dije que recorrieras encuadrando el suelo con sus lagunas de agua negra, donde verdes acristalados serían el único punto de luz. Difuso, entre secantes voces secantes, formando pisotones lisos de losetas calientes que evaporan mis pies de arcilla húmedos, desnudos, que escalan marchitas hortensias entre cuerdas tensas que rompen horizontes desnivelados. ¿Qué más da ser rey que ir de puerta en puerta? ¿Qué va de miseria a miseria? Yo recuerdo que cuando era niño iba algunas veces a casa de un señor que ya estaba retirado, que era maestro de hacha, los que fabrican barcas. Y este hombre tenía una capacidad para contar historias del mar maravillosas. Además, con una cadencia que no se da ahora. Eso de aprender a hablar al lado del fuego, tranquilos, después de haber trabajado, la gente en la puerta de la casa, y el gusto por contar. Con un calor y además con una sabiduría, sin redundancias, sabiendo dar énfasis en el momento oportuno. No se habla así. En los bares no se habla así, en las casas yo creo que tampoco.
Para esto no hay nada como tener hijos, que te pidan antes de acostarse que les cuentes un cuento que además ha de ser inventado y que además ha de tener un poco de suspense. Eso te obliga mucho. Era muy difícil empezar, trabar bien la historia y luego terminar decentemente con una apoteosis que correspondiera a todo lo que era el suceso. Yo aprendí mucho con esto. Lo que pasa es que lo que uno se inventa no es mentira. Estás fabricando una realidad que tiene la vestimenta, el ropaje de la invención, pero la conversación es una realidad como otra y la capacidad de invención de una persona está perfectamente insertada en su propia realidad. Yo que pinto una pintura bastante figurativa, yo nunca la entiendo como una realidad prosaica. Siempre entiendo que hay una historia mítica, subyacente, algún suceso posible detrás, algo muy emocionante que no está en el cuadro, pero que espero que se entienda que puede ocurrir. Y la magia en una pintura como la que yo hago viene dada por una extraña relación entre la luz, la distancia entre los objetos, la hora en que presumes que ocurre la cosa. Es un cierto sentido del tiempo que hay que atrapar. Y eso es, para mí, la mayor dificultad, relacionar las cosas de tal forma que parezca que está a punto de ocurrir un milagro. Luego, los cuadros, no aparece el milagro por ningún lado, ya lo intento, pero no sale. Pero en cuanto a la intención, sí. Y además es importante tener una especie, ¿cómo diría yo?, una memoria sentimental de cuándo has descubierto en una escena, en una relación de objetos y de luces, algo que tenga cierto perfume de trascendencia. O sea, como que presentas la posibilidad de que algo puede ocurrir, de que ahí hay agazapado algo que es importante y que además es incalificable, que no sabes lo que es. Uno de los motivos por el que yo estoy metido en la figuración es porque me doy cuenta de que en la figuración es una de las pocas vericuetos artísticos en los cuales la anécdota, el suceso, puede ser representado. Entonces, el suceso como materia de creación es algo que no se puede elaborar si no es desde una pintura figurativa. Entonces, yo que seguramente con el tiempo iré cayendo en contar más historias. Cuando te acercas a la pintura, que te diré yo, del Quattrocento italiano, en la cual cuentan muchísimas historias, pues te das cuenta que la propia historia funciona como un color, es algo que añade carácter y perfume al cuadro, a la obra. Y además te aproxima sentimentalmente al cuadro porque ves personas que están haciendo algo y ese hacer algo tiene que ver con el propio acontecer de tu propia vida. Me gusta trabajar mis materiales desde lo más al principio que pueda. Si yo pudiera prepararme, hacerme yo los pigmentos, no comprar los pigmentos hechos, yo normalmente me preparo las pinturas, me compro los pigmentos y luego los aglutino con temple de huevo o con óleo o con el material que sea, pero me gusta elaborar mis materiales. Hasta el papel me lo hago de cuando en cuando, yo mismo. Y que además las cosas que hace uno, pues son más cálidas. Al final el resultado es más cálido siempre, es más afectuoso y parece una tontería, pero un papel hecho a mano por uno mismo es un papel diferente que el que compras en la industria y has aportado algo de tu propio, no sé, supongo que se impregna más la propia naturaleza de uno si todo lo hace uno. Yo necesito sobar las cosas para conseguir asumirlas como mías. He estado durante muchos años pintando casi exclusivamente a mi mujer. Ahora estoy trabajando con mis hijos y también me está gustando mucho. Pero el motivo principal por que pinte gente muy próxima a mí es que me cuesta mucho introducir en un cuadro a una persona que no conozco, que no esté relacionado conmigo, que no pertenezca a mis afectos directos, pues me da la sensación de que estoy robando algo que no es mío. Pero me propongo buscar modelos y pintar temas menos próximos a mi entorno familiar y siempre cuando me encuentro con un extraño al que tengo que pintar me paraliza, me cuesta mucho. Creo que en la pintura lo más importante es lo que no tiene explicación. Todo lo que está sometido a la teoría y todo lo que cuadra perfectamente con la moda y todo lo que tiene una lectura fácil de tipo literario,
sirve para construir el esqueleto de lo que es una obra de arte, pero lo que realmente puede atrapar de una pintura, creo yo que es aquello que es incalificable. ¿Quieres vino, papá? Gracias. Oye, Clara, así como caminamos tú y yo esta tarde, otra tarde Pablo Picasso caminaba con una amiga suya, escritora, que se llamaba Gertrudis. Era la época del cubismo, de la Primera Guerra Mundial. Y de repente se les adelantó una patrulla así de artillería pesada, ¿no? Y llevaban sus armas pintadas con dibujos en zigzags. Y Pablo Picasso se paró y dijo, coño, eso lo inventamos nosotros. Claro, porque su pintura, que descomponía las formas, la habían incorporado tan rápidamente al ámbito militar. También Einstein, que era un hombre que pensaba que la violencia era el mal de la humanidad, pensó en la función del átomo y lo aprovecharon para hacer la bomba atómica. Fíjate, Clara, Pablo Picasso, Einstein, dos hombres buenos que han contribuido a la cultura del siglo XX, aprovecharon sus buenas intenciones para transformarlas malévolamente. Así, como te iba diciendo, Picasso le dijo a su amiga la escritora, si quieren que un ejército sea invisible a lo lejos, basta con que vistan a sus hombres de arlequines. El arlequín, el cubismo y el camuflaje militar se estrecharon la mano. Claro que solamente en las intenciones, porque años más tarde Picasso pintó el Guernica.